Hola, bienvenidos a 2 o 3 reflexiones en voz alta. Soy Carlos Robles y en los siguientes minutos compartiré conceptos de liderazgo, crecimiento personal y desarrollo humano que han marcado mi carrera. Todo desde mi experiencia y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de 2 de 3. Hoy les voy a platicar sobre la curiosidad. Y me van a decir, ¿y a este tipo qué le picó? Bueno, la curiosidad es un factor muy importante en las organizaciones que aprenden. Y está probado que las organizaciones que aprenden son aquellas que evolucionan más rápido, que se adaptan más fácilmente a los entornos cambiantes, que hoy están en su pico de cambio. Y es un factor necesario en toda organización para cambiar, para evolucionar. Ustedes me pueden decir, hay organizaciones que no quieren cambiar porque son perfectas, porque son un engranaje que se mueve de una manera autónoma, ideal. ¿Para qué cambiar? Bueno, si tú estás en una organización así, o eres un líder que piensa así, yo creo que tienes que cambiar. Creo que los tiempos que vivimos nos han enseñado que no hay certeza, que los entornos cambian, que las condiciones nunca se mantienen y que eso vuelve un reto la vida de las organizaciones. La curiosidad es fundamental, porque solamente la curiosidad nos permite perder el miedo al estado de cambio permanente. En esta teoría que existe de las organizaciones que aprenden, esto es fundamental. Es estar listo para el cambio aun cuando no es necesario. Hay que inducirlo, hay que provocarlo, hay que administrarlo, de tal manera que antes que tu ciclo de ganancias termine, tú ya estás pensando en el siguiente ciclo de crecimiento y ejecutándolo. Por eso el cambio y la innovación es tan importante. Y en los tiempos que vivimos, esto se ha acelerado de una manera increíble. De hecho, soy muy curioso de pensar por qué esta aceleración tan grande. ¿Por qué todo pasa de una manera tan rápida y los ciclos que antes eran de décadas hoy se han vuelto de años, algunos que eran de años se han vuelto de meses, y hay ciertos productos que pues tienen que cambiar casi cada mes o cada semana, y nos estamos enfrentando a esa realidad. Recordarán la analogía con el modelo T de Ford, en el cual no había más que negro y todos igualitos. Y fue una revolución industrial básicamente. Pero hoy en día a quien le digan que tiene que comprar un auto de un color específico y con ciertas características y que no hay otra opción, pues no lo puede creer. Lo más seguro es que se ría de esa oración. Es complicado entender cómo cambia. Es complicado entender la velocidad de cambio que hoy vivimos como humanidad. Por eso es muy importante que como líderes y dentro de las organizaciones y equipos que manejamos, sembremos la curiosidad. La tengamos primero nosotros mismos como líderes y empujemos o llevemos al equipo a tenerla todo el tiempo. Porque las ideas surgen de la formación que se logra cuando la curiosidad me lleva a la búsqueda del conocimiento. A veces esta búsqueda del conocimiento se da por una necesidad, por una crisis, por algún factor que cambió en el entorno del mercado. Pero ¿por qué esperar a que eso suceda? ¿Por qué no buscar tener curiosidad en los picos altos del mercado? En el momento en el que nuestro producto o servicio está bien posicionado, es decir, en los tiempos de bonanza. Y esto es lo que nos enseña este tema de las organizaciones que aprenden. Nos enseña a ser un modelo constante de innovación, de curiosidad, de aprendizaje, de adaptación ante incluso el cambio que aún no se presenta. Es muy importante porque los nuevos conocimientos disparan nuevas preguntas y nos hacen evolucionar. Y eso es algo que ha caracterizado a las organizaciones que se han mantenido en los altos rangos de ventas, de márgenes, que han sido resistentes y resilientes ante los cambios y ante los retos que ha presentado el entorno. Yo te diría que quien carece de inquietudes se vuelve viejo en un año. Si tú no tienes la inquietud de aprender algo nuevo, de lanzar un nuevo producto, un nuevo proceso en tu organización,
una nueva manera de hacer las cosas, en un año, te lo puedo asegurar, estás obsoleto. Estás fuera del mercado, del juego, del control de procesos, de tener una oportunidad de hecho, poder tomar ventaja de ciertas oportunidades que se pueden presentar en el mercado. La curiosidad nos abre de modo natural al cambio, a las ideas, a la innovación. Es mantener vivo ese deseo de aprender, de ser diferente. Si quieres tener curiosidad y mantener la curiosidad en tu organización, yo te invitaría a que tomes un lema que hoy te dejo aquí. Son 4 palabras. Es muy fácil. Nunca sabemos lo suficiente. En el momento que somos capaces de transmitir eso a nuestra organización, tenemos un chance de mantenernos alerta, de mantenernos vigilantes de los cambios, de poder reaccionar, pero sobre todo de adelantarnos a los cambios, sobre todo cuando representan un riesgo para nuestros mercados, para la manera en la que hacemos las cosas, para nuestra proveeduría y para obviamente nuestros clientes. Ahora bien, en este tema de la curiosidad tenemos que ejecutar muchos cambios. Yo pienso que la curiosidad va muy ligada al tema del cambio y de la innovación. Y obviamente hay que ser muy inteligentes para entender cuándo es el momento de implementar esta transformación. Ok, tú eres un líder que tiene curiosidad, que quiere hacer cosas diferentes, que quiere experimentar con nuevos procesos para ver qué pasa. ¿Cuándo es el buen momento, Carlos? Porque mucha gente me lo ha preguntado, para ejecutar esta transformación, para implementar un cambio, para empujar a la organización o llevarla hacia un cambio en nuestros procesos, en la manera en la que hacemos las cosas, en la manera en que administramos nuestros productos y nuestros servicios. Bien, yo pienso que las transformaciones hay que hacerlas cuando las cosas están bien, cuando las cosas funcionan. Soy un fan de Peter Drucker y él decía que si funciona, arréglalo. Ese es el momento. También hay mucha gente que de repente piensa que si funciona no lo vayas a romper. Pero eso es contrario a este tema de la innovación y el cambio. La realidad es que si tienes algo que funciona, busca la manera de hacerlo mejor, de arreglarlo, como decía Drucker. Porque en el éxito, el ambiente es más distendido, es más relajado, y la capacidad de asimilar de todos tus colaboradores es mejor, hay más permeabilidad de las ideas. También, si preferimos verlo desde otro punto de vista, hay que evitar esta tensión que existe cuando algo fracasa. Cuando algo fracasa, hay mucha tensión en el ambiente, y si quieres implementar un cambio, pues a veces lo tienes que hacer por necesidad, para cambiar un poco la dirección o la tendencia que llevan tus procesos. Pero es mucho mejor cuando logras hacerlo dentro de un entorno de relajación, dentro de un entorno de éxito, de sabor a victoria, de sabor a triunfo, cuando las cosas van bien. Entonces, si me preguntas cuándo, es cuando las cosas van bien. Por otro lado, algo de lo que sí debes tener mucho cuidado es que estas transformaciones o mejoras de cambio no deben tocar la esencia. Es como tratar de mantener quién eres, quién es tu organización y su cultura a pesar de estos pequeños cambios. En el mundo empresarial, la innovación pienso que debe encontrar 2 límites, y solamente 2. El estilo, que deberá ser siempre reconocible, y la cultura corporativa, que no se debe poner nunca en peligro, sobre todo si es la correcta. Obviamente, estamos pensando que vivimos en esta cultura y en este estilo correctos, porque si no, pues también hay que cambiarlos. Pero para generar estas variaciones y estas transformaciones que nos lleven a infectar a la gente de curiosidad y llevarlos a tener ideas de mejora y de cambio, y sobre todo de innovación, es muy importante no tocar el estilo y respetar la cultura, porque son las esencias de las organizaciones. Ya hablaremos de estos en otros podcasts futuros, porque son muy importantes.
también es muy importante entender que cuando un equipo se sitúa ante nuevos desafíos, se mantiene alerta. Díganme si no, tú tienes un proceso que entrega cierta cantidad de producto, que ha sido trabajado durante años y optimizado de tal manera que pues tienes un resultado y un producto que se puede predecir, es predecible, es controlable, está en control y con la calidad correcta. Entonces, la verdad es que nos relajamos un poco porque las cosas funcionan, las cosas están saliendo bien, el proceso es estable y entonces dejamos de ver ese proceso. Muchas veces, si tenemos muchos procesos al mismo tiempo, nos enfocamos en aquellos que son críticos, que generan un reto, que no están bien, que no tienen una tendencia estable o incluso que tienen una tendencia negativa y dejamos ver los positivos. Y eso es natural, pero también en esos positivos está la oportunidad de tener un nuevo desafío. Cuando introduces un cambio, una innovación o curiosidad en un proceso estable, mantienes al equipo alerta. Lo llevas a estar constantemente pensando en qué va a hacer para mejorar, para volver a tener un proceso estable, para controlarlo en otro nivel, obviamente, mucho mejor, con mayor eficiencia, con mayor productividad. Yo pienso que la rutina constituye un enemigo que corroe el día a día y que casi imperceptiblemente nos quita el sentido del riesgo que a veces es necesario para impulsar las aventuras, que a veces es necesario para tener nuevos procesos que sean disruptivos y que nos lleven a cambiar muchas veces las condiciones del mercado. Vivimos en un entorno tan acelerado que la estabilidad es no solamente buscada y deseada, es lo que queremos, muchas veces se convierte en el objetivo de una organización. Y no debería ser así. La realidad es que deberíamos tener ciclos donde encontremos estabilidad y una vez que llegamos ahí, busquemos introducir la curiosidad y el cambio. Busquemos innovar, busquemos hacerlo diferente para encontrar nuestra siguiente generación de productos o servicios que serán el futuro de la organización, de nuestra organización. Cuando innovamos, ponemos frente a los equipos y frente a la gente un nuevo reto. Y entonces hay un nuevo enfoque. Hay un enfoque hacia buscar la estabilidad. Es casi un círculo virtuoso. Es decir, soy curioso, introduzco un cambio, lo empiezo a ejecutar, hay cierta inestabilidad y entonces los equipos se alertan y la gente trabaja para volver a ser estables. Una vez que llegaste a la estabilidad, regresas al círculo y hay que volver a meterle la dosis de curiosidad y de cambio para no parar nunca de mejorarlo, innovar y generar ideas disruptivas. Y esto es algo que se dice muy fácil, pero que no es tan ejecutable. Eres muy afortunado si como líder tienes esta libertad de poder tocar los procesos de tal manera que genere esta curiosidad. Ahora, no te tienes que ir al proceso principal de tu organización o de tu equipo. Puedes trabajar con pequeños procesos. El cambio es una suma de cambios pequeños. Entonces, cuando eres capaz de ver y de diseccionar todo tu proceso principal en subprocesos, entonces puedes ir introduciendo estos cambios de manera continua, pequeña pero continua, dentro de cada uno de esos pequeños procesos. De tal manera que la suma de todos esos cambios genere un cambio mayor en el proceso principal. Sí, hay que tomar riesgos. Y a veces da mucho miedo tomar riesgos. A veces da mucho miedo romper algo que es estable, romper algo que te genera una buena ganancia. Solo que debes hacerlo porque debes pensar que no siempre va a ser así. Que la constante en este mundo es el cambio y los retos, los costos, la reducción de costos. Hoy puedes ser un dominante en el mercado, pero en el ritmo de cambio en el que vivimos, nada te garantiza que va a ser así por los siguientes años. Nada te garantiza que vas a mantener tu posición en el mercado, en la preferencia de los clientes, en tus procesos,
si no eres capaz de generar curiosidad, si no eres capaz de preguntarte qué puedes hacer mejor, de qué otra manera se puede hacer, cómo lo hace la competencia, qué está haciendo la competencia para alcanzarte. Porque si eres el dominante en el mercado, te tengo una noticia: tu competencia te está viendo todos los días y está buscando todos los días la manera de superarte. Entonces, ¿cómo te superas a ti mismo? ¿Cómo tienes esta inteligencia dentro de la organización y siembras este sentido de curiosidad dentro de la misma, de tal manera que generes estas ideas que sean un diferenciador? Los cambios que realiza un equipo obviamente suponen obstáculos. Está el espionaje, obviamente la competencia, como te decía, está obligada a realizar un intento por entender cómo lo haces y por tratar de copiar tu modelo y de comerse un pedazote de tu mercado. Y cada vez que tu rival o tu competencia quiera haber descubierto cómo lo haces, entonces tú estás obligado a un nuevo esfuerzo de adaptación, a una nueva manera de hacer las cosas. Tienes dos opciones: hacerlo de una manera reactiva o hacerlo de una manera proactiva. Y las organizaciones que aprenden son las que hacen todos estos cambios, introducen todos estos cambios y evolucionan de una manera creativa, de manera proactiva. Ahora, sí entiendo que de repente da mucho miedo. Como líder, yo lo viví. De repente decía, oye, voy a romper algo que funciona muy bien. Bueno, quizá la experiencia y la lección que te puedo compartir es que a veces lo rompes y cuando lo vuelves a armar, sí es cierto que te pueden sobrar piezas, pero también es cierto que te puede quedar mucho mejor. Es una virtud del líder entender aquellas cosas que son básicas, aquella esencia que no se puede perder, aquellos procesos que son clave y que quizá no vale la pena arriesgarlos, pero al mismo tiempo entender cuáles son aquellos que puedes modificar, que puedes cambiar, no solamente puedes, que debes cambiar para encontrar reducciones de costos, mayor productividad, mayor eficiencia. Muchos de estos procesos son humanos, muchos de estos procesos tienen que ver con la gente. Preocúpate si en tu organización encuentras dichos comunes como los que siguen. Es que así se ha hecho siempre. Es que así me dijeron que tenía que ser. Es que la última vez que alguien intentó cambiarlo, lo corrieron. Es que esa pieza siempre ha estado ahí. Es que así nos dijeron y nos enseñaron a hacerlo. Si has escuchado esto en tu organización o en tu equipo, preocúpate un montón a partir de ahora. Preocúpate por entender por qué se piensa así. Preocúpate por ver cómo le vas a hacer para que esta gente deje de usar el es que como una excusa ante la innovación y el cambio. Porque si no lo haces, estás condenado a quedarte ahí. Y te tengo una noticia. Tu competencia seguramente está pensando más allá de donde tú estás. Piénsalo siempre así. Quizá no sea cierto, quizás seas tan dominante que tengas todos los actos y todos los procesos en la mano. Pero la realidad es que vale la pena pensar que alguien nos viene siguiendo por el solo hecho de poder ver las cosas diferentes, de poder promover el cambio, promover el atrevimiento, la aventura, la curiosidad, el pensar fuera de la caja, el pensar de una manera diferente, el tener pensamientos paralelos que nos permitan entregar resultados de una manera óptima. Hay que empujar los límites. No me vas a dejar mentir cuando te diga que hay cosas que hoy hacemos normal que ni siquiera se imaginaban posibles hace 10 años. Y en algunos ámbitos de la vida incluso hace menos. Recientemente estaba viendo esta película de Volver al Futuro, que fue un gran éxito, y que más o menos está situada, el futuro de esa película está situada en nuestro presente. Pues hay muchas cosas que están ahí, que hoy son cosas, bueno, que en su momento las vimos y
parecían imposibles. Era una película de ciencia ficción. Hay un sitio de internet que maneja que el 80% de las ideas que se mencionan ahí, hoy en día no solo son realidad, algunas incluso ya son obsoletas. Es decir, la tecnología, las ideas y la humanidad ha avanzado de una manera tal y a una velocidad tal que muchas de estas cosas que parecían imposibles hace tiempo, hoy no solo son posibles, sino que ya pasaron y vamos en otra generación ya de este tipo de productos y servicios. El conocimiento ya cambió de velocidad. A veces o antes tenía un problema de acceso, porque encontrar cierto conocimiento, ciertos libros, ciertos tratados, ciertos estudios o análisis, pues tenías que ir básicamente a una biblioteca o a algún lugar donde estuviera eso escrito. Hoy en día el internet cambió todo. Hoy en día tienes acceso a toda esa información sin salir de tu casa. Y por otro lado, el costo también cambió. Antes había que pagar membresías para todo, para entrar a estas bibliotecas, pues para poder viajar hasta donde estuviera este conocimiento. Y hoy en día solo tienes que pagar el internet y en algunos lugares es gratis. Y esa es la tendencia. Entonces, este conocimiento que cambió de velocidad debe ser un promotor y un motor de poder fomentar la curiosidad en tus equipos y en uno mismo. Hay un viejo proverbio chino que me ha dejado muy marcado y que dice: si yo escucho, olvido. Si yo veo, recuerdo. Pero si yo hago, comprendo. Atrévete a hacer las cosas diferentes para comprenderlas desde un punto de vista diferente que lleve a tu organización a otro nivel. Que lleve a tu organización a aprender. Que lleve a tu organización y a tus equipos a atreverse a pensar cómo serían las cosas si las hacemos de una manera diferente. ¿Cómo serían las cosas si optimizamos procesos? ¿Cómo serían las cosas si tomamos algunos atajos? ¿Cómo serían las cosas si implementamos algo de tecnología en algunos procesos que lo merecen? Hoy en día el acceso a la tecnología es fundamental y también ha crecido mucho. Yo recuerdo hace muchos años, trabajando en un almacén, que empezaba a hacerse el uso de códigos de barra. No soy tan viejo, pero pues sí me tocó. Y cuando usábamos los códigos de barra, nos recortó muchísimo el tiempo. Porque era muy fácil encontrar información y entender y relacionar lo que estabas escaneando con lo que ibas a hacer en el proceso a continuación. Años después llegué a otra empresa y alguien me dijo: necesitaríamos tener códigos de barra. Alguien más dijo: uy, eso es carísimo. La realidad, y te lo digo bien sencillo, es: una impresora de código de barra no cuesta tanto. Un lector, hoy en día los encuentras hasta en el Home Depot, y la realidad es que son súper baratos. Y una vez que tienes esos dos elementos, puedes prácticamente implementarlo en cualquier almacén, llevándolo al territorio de los almacenes que les comentaba. Moraleja de esto es: hay que atreverse, hay que pensar diferente. Y no porque las cosas se hayan hecho hasta ahora de una manera, quiere decir que es la manera correcta. Pon curiosidad en lo que haces. Inyecta curiosidad en tus equipos para que se pierda el miedo al estado de cambio permanente. El estado de cambio permanente debe ser tu estado permanente. Espero que esto sea de utilidad y nos vemos en el siguiente capítulo.